Muy buenas tardes, estimados alumnos. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres le damos la más cordial bienvenida y el saludo de nuestro señor decano, doctor Rubén Darío Sanabria Ortiz. En esta ocasión tenemos en nuestra mesa de honor al doctor Augusto Montero Ordinola y al doctor Emilio Valareso Reyes. Sin más preámbulos son docentes de nuestra Casa Superior de Estudios, presentamos al doctor Augusto Montero Ordinola, quien nos va a exponer el tema Una visión constitucional del derecho constitucional. A quien los recibimos con fuertes palmas. Bien, buenas tardes. Vamos a tener a cargo esta primera exposición de un tema global central que es el de la contratación contemporánea, abordando el tema esencial, básico, que es el que corresponde a la contratación civil. Pero la primera interrogante que realmente nosotros nos podemos hacer hoy, ya estamos en el siglo XXI, en el año 2014, es si efectivamente podemos hablar de la misma contratación civil que nosotros hemos conocido a lo largo de estos años, diríamos siglos, desde la primera gran codificación que hubo en el año 1804 con el Código Civil francés. Recuerden que en el año 1804, como resultado de estos principios que enarboló la Revolución Francesa, básicamente la igualdad, ¿no?, la fraternidad, es que como expresión jurídica de todo lo que significó ese avance, ese gran avance en ese siglo, es que a principios de 1800 se promulga el primer gran código civil, que es el Código Civil francés, que aún hoy está vigente. Pues bien, una de las instituciones que básicamente propugnaba estos ideales que tuvo la Revolución Francesa fue precisamente el de la igualdad, ¿no? Y tenemos una regulación completa de lo que significa el contrato. Nosotros en el Perú fuimos receptores, como siempre lo hemos sido, de las codificaciones extranjeras, de las codificaciones europeas, y por eso es que tuvimos un primer código en 1852, tuvimos otro breve antes de este, después tuvimos el código de 1936 y finalmente el código actual que este año cumple 30 años de vigencia, dentro de poco, el 15 o el 14 de noviembre. Pues bien, podemos hablar realmente de lo mismo, estamos ante la misma institución contractual que comenzó a regularse bajo estos principios que enarboló la Revolución Francesa allá hace 2 siglos, estamos ante un instrumento distinto. Recuerden que el derecho tiene que acoger la realidad social y económica y el contrato es un instrumento que tuvo que ser creado porque no hay otra forma para que nosotros hoy y desde hace ya muchos siglos podamos intercambiar los bienes y servicios que necesitamos. O sea, nosotros no vivimos en una sociedad autárquica, nosotros pertenecemos a una sociedad donde hay una división del trabajo, todos producimos algo distinto y todos tenemos que intercambiar lo que producimos, todos tenemos que satisfacer nuestras necesidades y la única forma que tenemos es a través del contrato. Si nosotros en este momento recordamos, hacemos memoria y pasamos revista a lo que hemos hecho hoy o esta semana o este mes, vamos a comprobar que hemos estado permanentemente contratando. Permanentemente, porque no hay otra forma de que vengamos y nos vayamos de la universidad. O sea, no hay otra forma de que podamos alimentarnos inmediatamente después del término de esta reunión, ¿cierto? No hay otra forma de que tengamos lo que vestimos, o sea, no hay otra forma de que podamos saciar nuestra sed, no hay otra forma de que podamos vivir. No hay otra forma de que nos podamos distraer. O sea, tenemos que estar permanentemente contratando. Pero ¿qué es lo que sucede?
Nosotros tenemos, y están ustedes seguramente, de acuerdo a los ciclos que cursan, estudiando el derecho civil. Nosotros tenemos un Código Civil, y en el Código Civil, como una parte fundamental de lo que conocemos como el derecho civil patrimonial, encontramos en el libro séptimo las fuentes de las obligaciones. Y dentro de las fuentes de las obligaciones vamos a encontrar el contrato, es un instrumento esencial. ¿Qué supone contratar? ¿Qué significa contratar? Contratar significa que nosotros podamos acordar, eso es lo que hacemos cuando contratamos, la creación de obligaciones, porque eso es lo que nos va a permitir que nosotros podamos intercambiar aquello que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos y contratamos, nos ponemos de acuerdo con un proveedor para que nos pueda suministrar ese servicio, nos pueda brindar el servicio de alimentación, ¿a cambio de qué? A cambio de una retribución. Esto ha sido posible a través del contrato. Salimos de la universidad y tenemos que movilizarnos, tenemos que abordar un vehículo de servicio público. ¿Cómo llegamos a nuestro domicilio? Tenemos que contratar porque no hay otra forma de que nosotros podamos recibir el servicio a cambio de una tarifa. Tenemos este fin de semana que distraernos, vamos al cine. ¿De qué forma podemos nosotros acceder, ¿no? Ver una película, luego de repente tomarnos un café, en fin? Tenemos permanentemente que contratar y el contrato supone que básicamente, en esencia, nos pongamos de acuerdo en ¿qué? Nos pongamos de acuerdo en crear relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas que nos vinculan, estas relaciones jurídicas que nos permiten satisfacer las necesidades, no son más que las obligaciones. Por eso es que cuando nosotros vemos el contrato, vamos inmediatamente a ver dos instituciones que son fundamentales, que son pilares en nuestra formación. Van a ver ustedes de repente en el séptimo ciclo todo un curso sobre las obligaciones, ¿cierto? Van a ver en el octavo ciclo todo un curso sobre el contrato en la parte general. Van a ver en el noveno ciclo todo un curso sobre los contratos típicos que están regulados en la ley y algunos, probablemente, van a ver en el décimo o en el undécimo ciclo un curso sobre contratos atípicos que no tienen una regulación legal. Así que estas dos instituciones que se fusionan para que nosotros podamos intercambiar los bienes y servicios son fundamentales y dan pie a sendos libros, sobre todo en el caso de las obligaciones, o a sendos cursos que son cursos fundamentales en nuestra formación. Entonces, el primer problema que tenemos que abordar, en todo caso, es el de establecer si es que estamos o no ante un contrato. ¿Cuándo estamos ante un contrato? Cuando hay un acuerdo. Pero un acuerdo que se dirige a una relación jurídica patrimonial. Ese es el contrato civil. Esa es la matriz, la fuente de lo que significa el contrato. Reitero, dos aspectos que son fundamentales. ¿Nos ponemos de acuerdo en qué? Nos ponemos de acuerdo en crear una relación jurídica patrimonial. Perfecto. Pero hace 4 años, desde hace 4 años, tenemos un nuevo actor en este escenario. Nosotros, acabo de decirlo, tenemos un Código Civil que este año cumple 30 años, pero desde hace 4 años tenemos un nuevo actor que regula también lo que nosotros hacemos diariamente, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué tiene que ver este código con el tema que estamos abordando? Resulta que en el caso del contrato tenemos una regulación que nos permite hoy normar la forma como habitualmente contratamos. Es decir, cómo nos comportamos hoy básicamente cuando contratamos. Ustedes vinieron, por ejemplo, a la universidad, tomaron un bus, ¿cierto? Necesitan alimentarse, van a un restaurante. Necesitan vestirse, van a Saga. Necesitan una medicina, van a la farmacia, ¿cierto? Necesitan distraerse, van al cine. Necesitan comprar un libro, van a la librería. En todos esos casos contratan. Pero resulta que ese contrato adquiere hoy un matiz distinto. Ya no es el mismo contrato civil que regula el Código Civil, que nunca, lógicamente, podemos dejar de lado, ¿no? El Código Civil es esencial. Resulta que hoy nos movemos básicamente en el contrato de consumo,
un contrato de consumo que tiene nuevos actores, porque nosotros básicamente cuando contratamos, cuando accedemos a los bienes o servicios que habitualmente necesitamos, lo hacemos a través del contrato de consumo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué nos comportamos cuando contratamos bajo esta perspectiva? Como consumidores. ¿Y quiénes nos brindan los bienes o los servicios que nosotros necesitamos hoy? Los proveedores, aquellos que se dedican habitualmente a esta actividad, aquellos que importan, aquellos que comercializan, aquellos que expenden, aquellos que prestan los servicios o los bienes. Entonces, este código, este nuevo código que está precisamente por estos días de aniversario, 4 años, este nuevo código nos ha planteado un escenario distinto. O sea, nos ha dicho, cuando ustedes, ¿cierto?, contraten particularmente, yo soy abogado de repente, ¿no?, y lo que hago es, soy propietario de un inmueble, tengo un solo inmueble, lo arriendo, me comporto en todo caso como un particular que contrato, puede ser con otro particular o con un proveedor, pero básicamente yo me comporto como particular. En cambio, cuando yo voy a contratar y realizar todas estas actividades que acabo de mencionar, me voy a comportar como consumidor. Así que hoy tenemos dos escenarios distintos. Uno, del Código Civil, cuando nosotros contratamos básicamente como particulares, cuando intercambiamos bienes o servicios que no tienen que ver con nuestra actividad habitual, y luego tenemos el otro escenario que es el del contrato de consumo, bajo el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el que los partícipes son otros, un proveedor y un consumidor. Pues bien, ¿qué de nuevo nos ha traído esto en relación a esta contratación civil que hoy podemos denominar clásica? Que aquellos principios fundamentales que se enarbolaron cuando se reguló recién el Código Civil hace 2 siglos, ya no tienen vigencia. Hay dos aspectos que son básicos y que son, en todo caso, diríamos, principios por discutir y que se consideraron sacrosantos en la contratación clásica. Hoy nosotros podemos hablar de igualdad cuando contratamos. Hoy estamos nosotros en disposición de discutir, existe esa libertad para que conjuntamente con la otra parte podamos darle contenido al contrato. Y no solo nos situamos, por ejemplo, en escenarios en los que esto resulta muy sencillo de explicar, ¿cierto? Vamos al banco, vamos al seguro, ¿tenemos alguna capacidad de discutir el contrato que celebramos con el banco? Los que somos, por ejemplo, propietarios, ustedes lo son o lo serán pronto, de un vehículo, tienen que contratar un seguro, el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Algo que se comercializa tanto que finalmente ha de venir un producto, decimos vamos a comprar el SOAT. ¿Acaso tenemos alguna posibilidad de discutir las condiciones de ese contrato? ¿Conocen ese contrato? ¿Saben cuántas cláusulas tiene? Cuando nosotros adquirimos el SOAT, porque así se dice, realmente lo que estamos es contratando un seguro, nos dan apenas un cartón. Ni siquiera nos dicen, por si acaso, el contenido del contrato es este. Ni lo conocemos. O sea, ni lo conocemos. Y cuando vamos al banco, por ejemplo, y tenemos nuestra primera tarjeta de crédito, y nos dicen, firme aquí, y nos dan un formato impreso, en el que solamente tenemos que estampar nuestra firma, ¿hay alguna posibilidad de que podamos discutir las cláusulas que ya están impresas en ese contrato? No. A veces, de repente, si salimos de la universidad, algo podríamos discutir de repente con nuestro proveedor del servicio de transporte, ¿cierto? Y de repente decimos, ¿cuánto cuesta el servicio un sol? Bueno, pero recurrimos a la famosa China, ¿no? Y decimos, tanto a tal parte, bueno, suba. Algo discutimos, pero en general, en el contrato de consumo, yo creo que se pone en tela de juicio aquello que resultó siempre primordial en el contrato, ¿cierto? La igualdad y la libertad. Pues bien, esa relación de consumo es la que hoy
marca nuestra perspectiva, es la forma como hoy contratamos. Hoy nosotros nos comportamos como usuarios. Este contrato de consumo en buena cuenta ha sacado una buena parte, una buena parcela de lo que significaba la regulación del contrato del Código Civil. ¿Por qué? Porque es lo que hoy hacemos. Si nosotros pasamos revista a lo que significa la forma como hoy contratamos, vamos a ver que habitualmente lo hacemos siempre bajo esta perspectiva, relación de consumo. Somos permanentemente consumidores. Tenemos la obligación, ya no ni siquiera como estudiantes, porque vamos a hacerlo como estudiantes y vamos a llevar seguramente un curso, pero tenemos la obligación de conocer qué dice este código, porque somos habitualmente y somos fundamentalmente consumidores, porque siempre estamos contratando y siempre lo hacemos bajo el contrato de consumo. Tenemos la obligación de conocer lo que dice este código. Pues bien, podemos entonces hoy día seguir hablando de lo que significa el contrato civil. ¿Cuál es la importancia que hoy día puede revestir el Código Civil si estamos viendo que fundamentalmente nuestro contrato no es un contrato civil? Nuestro contrato fundamentalmente es un contrato de consumo. ¿Hicimos bien en esto? Hemos hecho bien en que a través de un código que busca fundamentalmente regular estas relaciones entre el consumidor y el proveedor, le hayamos quitado una buena parte de lo que significa el Código Civil para el contrato. Hace 12 años, en Alemania, se promulgó una ley, entró en vigencia una ley, la Ley de Modernización del Derecho Civil. Una ley, estamos hablando del año 2002, una ley que buscaba poner al día el derecho civil en Alemania. Básicamente en 3 puntos. Uno de esos puntos era el de la responsabilidad civil, pero otro punto fundamental, ¿cuál fue? Otro punto fundamental fue traer más bien toda la regulación del contrato de consumo al Código Civil. Es decir, no como en nuestro caso, nosotros hemos seguido 12 años después, 8 años después, porque nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene 4 años, 8 años después hemos seguido más bien el camino inverso, ¿cierto? Más bien hemos dicho, como está sucediendo realmente con el Código Civil y con el derecho civil, cada vez, ¿cierto?, vamos sacándole algunas cosas por ahí, por acá, ya estamos pensando de repente en un código de familia, cuando tenemos un libro de familia, le hemos dicho al Código Civil, ¿sabes qué? Esta parte de lo que significa el contrato de consumo, mejor no lo sigues tú, lo sigo yo, estamos haciendo bien. ¿No sería más conveniente que en todo caso el Código Civil recuperara esto? ¿Qué cosa tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor para el contrato de hoy? Bueno, la definición, ¿no? Nosotros vemos acá, por ejemplo, tenemos, en el caso del contrato de consumo, que es la contratación masiva, que es lo que hoy nosotros hacemos, tenemos simplemente un acuerdo entre un proveedor y un consumidor, tenemos básicamente la adquisición de bienes o productos a cambio de una contraprestación económica. Aparentemente, de acuerdo a esta definición, no pueden haber contratos de consumo gratuitos. O sea, todos los contratos de consumo tienen que ser necesariamente onerosos. O sea, nosotros adquirimos bienes o servicios y necesariamente tenemos que pagar. Necesariamente tiene que haber una contraprestación económica. El Código Civil no, ustedes saben que el Código Civil no solo permite contratos onerosos, pueden haber contratos gratuitos, una donación en la que alguien transfiere gratuitamente la propiedad de un bien, ¿a cambio de qué? Nada. Un contrato de comodato en el que alguien transfiere gratuitamente el uso de un bien no consumible, ¿a cambio de qué? Nada. El contrato de consumo no, el contrato de consumo se nos presenta como un contrato necesariamente oneroso. Todo nos cuesta cuando nosotros como consumidores contratamos con el proveedor, ¿no? Y lo otro que es fundamental es, si estamos ante un escenario en que tenemos un proveedor y tenemos un consumidor que está por debajo de él, ¿por qué está por debajo de él? Basta con que nosotros rememoremos cómo se llama el código. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esto, ¿qué lleva implícitamente? El reconocimiento de que no están en una situación de igualdad. Porque si nosotros tenemos que proteger a uno de los consumidores es por algo. Es porque uno de ellos está en una situación distinta,
que en este caso es el consumidor. No solo desde el punto de vista económico. Va a haber una expresión que ustedes seguramente en algún momento la van a escuchar, la van a estudiar o la han escuchado, que es la asimetría informativa. La desigualdad que existe entre el proveedor y el consumidor no es básicamente económica, ¿no? Es básicamente de información. O sea, el proveedor sabe lo que hace, sabe lo que vende, sabe el servicio que brinda, el consumidor no. Esa es la brecha que existe, no la económica. Hoy, a través de las redes sociales, si hay un acto de discriminación, se sabe inmediatamente, ¿no? El video, la noticia, como se dice, se vuelve viral y en pocas horas, eso demuestra, en pocas horas, la reprobación que puede tener esa conducta discriminatoria, prueba que los consumidores tienen un peso. Tienen un peso. Hace dos meses a un espectador de un cine en el centro le cayó un gato en la cabeza. No, le cayó un gato en la cabeza y al día siguiente todo Lima sabía que le cayó un gato en la cabeza. Y lo que tuvo que hacer a través de las redes sociales el cine, pues un contrato de consumo, es disculparse. O sea, ya no miremos al consumidor solo como la parte débil porque solamente hay una desigualdad económica. No, la desigualdad es informativa. ¿Y esto qué trae como consecuencia? La posibilidad de que, en todo caso, el proveedor pueda abusar. Porque hemos dicho, si no hay igualdad, si no hay libertad, entonces nosotros como proveedores que contratamos con miles de personas, nos vemos lógicamente en la tentación de establecer cláusulas abusivas. Entonces, la regulación que hay en el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto al contrato de consumo es esta. ¿Qué es el contrato de consumo? ¿Cuáles son las cláusulas abusivas? ¿Cuáles son las cláusulas de protección al contrato? Los contratos no deben tener un tipo de letra, ¿no? De tal manera que de repente ni con lupa podamos leer. Hasta el Código nos dice hasta el tamaño de la letra que debe tener el contrato. Y yo me pregunto, ¿acaso eso no pudo haberse abordado en el Código Civil? ¿Acaso el Código Civil no pudo haber regulado estos aspectos y dejar en un solo cuerpo legal lo que significa la contratación hoy? Hoy estamos ante dos escenarios. Miramos ahí lejanamente el Código Civil y decimos qué bonito, ¿no? El que nosotros podamos de repente en algún momento ubicar a dos personas frente a frente discutiendo en igualdad de condiciones. Ese es el contrato clásico, ese es el contrato paritario, donde hay igualdad. Pero bueno, eso quedó para la historia de repente, ¿no? Porque hoy día no se contrata así. Hoy día no hay tiempo. Hoy día se necesita celeridad porque la contratación es masiva. Hoy día tiene que haber rapidez, ¿cierto? Hoy día tienen que haber cláusulas que ya estén predispuestas y que podamos incorporar en el código. Hoy día todo tiene que ser la celeridad ante todo. Entonces, tenemos que regular eso. ¿Lo pudo hacer el Código Civil? Yo creo que sí. Yo creo que no hubo necesidad de que nosotros tuviéramos que sacar del Código Civil toda esta regulación para ponerla en otro, de tal manera que finalmente, como repito, miramos hacia atrás y vemos ahí un Código Civil un poquito viejito, tiene 40 años, pero esa parte del contrato lamentablemente no es la que rige hoy. Hoy, en todo caso, tenemos que leer el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esta es, en buena cuenta, una pincelada de lo que significa la contratación hoy, proveedor-consumidor, particular-particular. Básicamente los actores son los que cambian y vemos lo que les estoy indicando. El Código Civil quedó relegado solamente a los particulares, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es aplicable hoy a la contratación masiva. Todos apelamos realmente a este mecanismo, todos estamos inmersos en la contratación masiva. Ese es el contrato hoy. Un contrato que, repito, para finalizar, podemos abordarlo desde dos ópticas, pero siempre queda en pie la pregunta de si hemos hecho o no hemos hecho bien. Si hemos hecho bien
en tener un mismo fenómeno, un mismo instrumento que es indispensable para todos en el Código Civil y en el otro Código de Protección y Defensa del Consumidor, o si en realidad pudimos haber hecho un esfuerzo, pudimos haber modificado de alguna manera el Código Civil, incorporado algunos aspectos en el Código Civil y quedarnos solamente con un Código Civil que pusiéramos al día y que nos permitiera eficientemente regular la forma en la que, reitero, hoy nos contactamos, cómo satisfacemos nuestras necesidades, cómo intercambiamos nuestros bienes, cómo adquirimos nuestros servicios a través de un contrato que, reitero, hoy se desdobla y nos encontramos con este fenómeno que creo yo no es el más apropiado. En todo caso, una vez que terminemos la exposición, estaremos a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta que ojalá podamos resolver. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Montero Ordinola. Prosiguiendo con el programa, recibimos al doctor Emilio Valareso Reyes, el quien nos va a exponer el rol de la voluntad en la contratación civil contemporánea. Aquí lo recibimos con fuertes palmas. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Hoy viernes, en un horario lógicamente un poquito difícil, pero no imposible para todas aquellas personas que están comprometidas con el mundo del derecho. Dos, quisiera agradecer también a los señores organizadores por el esfuerzo de ese compromiso, ese desprendimiento, para poder llevar a cabo ese apostolado que es la enseñanza superior con cada uno de ustedes. Y tercero, poder volver a hablar aquí en mi casa de estudios, donde me formé, donde me escuchan nuevamente todos mis alumnos y los que no son también, bienvenidos a poder aportar con un granito de arena en su formación jurídica como tal. Durante todo este tiempo, el derecho civil ha tenido y tendrá siempre un papel relevante en la vida humana como tal. Nadie niega eso, partamos de ahí. Y dentro de las múltiples instituciones que recoge este código, que este año cumple 30 años, hemos estado a lo largo de todo este tiempo en innumerables actividades académicas que han traído consigo reflexión, análisis, discusión, puntos controvertidos en torno a este tema. Uno de ellos, que abarca el aspecto patrimonial, justamente es el tema del contrato. Como lo ha hecho acotación el doctor Montero Ordinola, que me ha antecedido la palabra. El doctor nos une una amistad no de ahora, sino de hace muchos años. Prueba de ello es que estuvo presente en mi examen de grado, y con eso no quito ni un ápice de la importancia de su presencia como tal, ¿no? La exigencia y la regulación que siempre debe de existir en lo que son estos temas. Dije, ¿por qué no hablar nuevamente sobre lo que es el contrato, su dimensión, su importancia? Pero ya no, como se ha acotado en la mentalidad de los padres del Código Civil de 1984, sin desmerecer un ápice del trabajo intelectual de Manuel de la Puente y Lavalle, de Max Schreber-Peset, personas que sentaron, aunque muchas veces una parte de la doctrina actual, contemporánea, peruana, no quiera reconocerle, la base de lo que actualmente es el derecho de contratos en el Perú. ¿Y por qué decimos esto? Y voy a comenzar estipulando lo siguiente. Primero, lo que yo quiero que ustedes tengan conmigo bien claro es tomar algunos puntos con los cuales voy a desarrollar mi temática de manera muy precisa. La primera, hablar de la voluntad como concepto jurídico y su utilidad en el derecho. ¿Puedo hablar yo de acto jurídico sin voluntad? ¿Puedo hablar yo del ser humano como partícipe de lo que quiere exteriorizar y las repercusiones que va a traer consigo ese análisis dentro del rol de lo que es actualmente el derecho? No puedo yo desconfigurar y sacar, si decimos así de manera muy puntual, el rol que tiene el ser humano en esa figura básica, subjetiva, fundamental, que es la parte interna exteriorizada con las consecuencias jurídicas como tal, que es la voluntad. En sus cursos de acto jurídico, y el 140 lo vamos a ver más adelante, diciendo la manifestación de la voluntad, nos está hablando ya el prefijo de esa institución subjetiva, interna, que tiene que ser exteriorizada y lógicamente va a traer consigo, ¿qué cosa? Resultados jurídicos esperados. Un segundo punto es el rol de la voluntad dentro del acto jurídico. Todos sabemos que el 140
de un tiempo a esta parte fue concebido por obra y gracia del maestro José León Barandarán, ¿no? Y que luego sus discípulos, Fernando Vidal Ramírez, como también Aníbal Torres Vázquez, han llevado a cabo una serie de análisis con libros posteriores. Pero desde el Nomen Juris, como es acto jurídico, negocio jurídico, de un tiempo a esta parte, con la influencia alemana, italiana, ha traído consigo, lógicamente, y tenemos ahí los discípulos de Lizardo Taboada Córdoba, que manifiestan un replanteamiento en torno a ¿qué? En torno a este concepto como tal. Uno de ellos, y del saque decimos, si uno abre su Código Civil en el 140, dice la manifestación de la voluntad. O sea, ya vemos que del inicio de la puerta, si podemos decir del análisis de este tema, la voluntad tiene un fin fundamentalmente jurídico como tal. Y luego vamos a ver la voluntad, pero trasladada al contrato. ¿Cómo le he tratado de definir, tratar de esbozar de manera muy puntual lo que es la voluntad contractual y su vinculación en el mundo de los contratos de lo que estipulaba y cómo fue pensado en el Código Civil de 1984? Para nadie es un secreto que, y así lo manifiesta en su libro Homenaje, que le hicieron sus discípulos, Manuel de la Puente y Lavalle jugó un rol importante de manera plena, conjugado justamente con toda la comisión de los padres, que luego de recibir en el 1936 el código que se ha hecho acotación, con ciertas situaciones que desdibujaban la utilidad de los mismos, tomó la misión de regular esos contratos típicos que hoy vemos, como consecuencia de la modernidad, de la tecnología, de los avances, en cierta manera han quedado ya postergados, pero que no son materia de ¿qué? De desdibujar su utilidad como tal. Se ha citado el contrato de suministro, se ha citado el contrato de donación, se ha citado el contrato de comodato. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Ya puedo decir yo, descartando totalmente eso, ya no puede utilizarse? Yo diría que no, pero habría que buscar una redimensión de esos conceptos para poder tomarlos hoy que estamos, si decimos así, 26 de septiembre del 2014, como la utilidad del derecho civil a la par, como una herramienta adecuada para su regulación de manera oportuna. Y por último, yo terminaré en la parte medular de mi exposición hablando de las formas en que se puede exteriorizar la voluntad contractual en el mundo de hoy. Primer punto, ¿es necesario verle yo la cara a mi comprador, a mi vendedor, para llevar a cabo con él una transacción como tal? No, puedo ir a Mercado Libre, Taller, etcétera, Amazon, ¿no? Y podemos ver ahí que yo tranquilamente puedo llevar a cabo, ¿qué cosa? Contratos. Y no necesariamente necesito la presencia física, que era un requisito sine qua non en lo que se ha acotado como la contratación civil tradicional, adoptada de las ideas de Domat, de Potier, ¿no? En el derecho civil francés, en el Códice, ¿no? Que manifestaba en 1804, obra de Napoleón Bonaparte. Bien claro, manifiestan que el tema de la contratación debe ir de la mano con el desarrollo de la sociedad. Y eso es uno de los puntos que vamos a tocar en la parte final de las conclusiones de la exposición. Lo siguiente, la voluntad como concepto jurídico y su utilidad en el derecho. El primer punto, por favor síganme y vamos a ir destacando algunas ideas principales de manera puntual con las palabras básicas, es que expresa un aspecto subjetivo, interno, propio, es decir, nace del ser humano para traer consigo, ¿qué cosa? Consecuencias jurídicas. Primer punto básico para tomarlo a cotación. Segundo, es pieza clave ¿de qué? De la emanación como la producción de los efectos jurídicos queridos. ¿Qué significa eso? Si yo me lo tengo guardado, si decimos así, dentro de mí y no lo exteriorizo, ¿va a tener relevancia jurídica? No, pues entonces, ¿qué es lo que yo quiero tomar con ustedes a cotación? Que tomando como base la exteriorización de la voluntad es lo que realmente le interesa al derecho. Un ejemplo que yo siempre tomo como base, y no solo está ligado al contrato, sino al derecho de familia, es que cuando una persona pues se presenta ante el alcalde o al que lo representa para llevar a cabo el matrimonio civil. Si te dice, ¿no? El nombre de tal persona, quiere usted casarse como tal, y te quedas callado, no hay una exteriorización de voluntad, ¿sí o no? Que tenga efectos jurídicos. Dígame, ¿el silencio tiene relevancia jurídica? Siempre y cuando las partes así lo digan, ¿sí o no? Pero en ese tipo de situación, de manera ad hoc, exclusiva, ¿tendría repercusión? No. Si me lo guardo para mí, los buenos deseos, el ánimo yocandi, que se estudia en el acto jurídico, ¿tendría repercusión jurídica? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar a cotación como tal? Que debe ser reflejo de la libertad y del discernimiento. Voy a concentrarme en la segunda palabra. La libertad es la facultad que nosotros tenemos de decidir de manera muy plena qué es lo que queremos llevar a cabo dentro de este mundo. Hablemos de términos muy generales, pero discernimiento ya es una cosa mucho más importante. ¿Y por qué decimos eso? Porque tenemos que buscar en esa realidad, en esa consecuencia, en esa correlatividad entre los hechos y el acto jurídico y las consecuencias jurídicas del mismo, que la persona que los lleve a cabo,
tenga discernimiento. Y me acuerdo mucho de mi profesor de contratos que me enseñó este tema de manera muy puntual, actual vocal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales. Y él decía, pues, ¿no?, el discernimiento es aquella correspondencia entre el mundo interior de la persona con su mundo exterior, ¿no? Porque una persona puede ser libre pero no tener discernimiento. Un ejemplo, ustedes saliendo acá de la conferencia se ponen en las columnas y viene una persona y le preguntan el día. ¿Qué día estamos? 7 de junio de 1800, supongamos 80, y estoy luchando con Bolognesi en el Morro de Arica. Sí, sí, lógico, pues, ¿sí o no? Es una persona que de repente puede tener libertad de exteriorizar pero no tiene discernimiento. ¿Eso tendría efecto jurídico? No, pues. Entonces, habría que tomar en cuenta entonces que ese rol de esa voluntad, lógicamente clásica, tiene que se tomar en cuenta en sus repercusiones jurídicas. Y por último, la institución que acarrea resultados y consecuencias para quien la utiliza, lógico. Y acá va de la mano con la libertad que ya se ha señalado en la exposición anterior y la buena fe. La buena fe, lógicamente, es un término, es un principio que inclusive estuvo regulado junto con los actos propios en el proyecto de reforma del Código Civil de 1984. Y la bona fides romana, que es el antecedente de donde proviene la misma, muchas veces ha traído consigo de cómo interpretarla, ¿no? Ese aspecto de cómo debe de, en esa lealtad, si decimos así, contractual, de cada una de las partes, no digo personas. Otro tema que siempre yo he hecho acotación ha sido de que la gente confunde, ¿no? Partes del contrato, ya, persona A, persona B, error. ¿Por qué? Porque una de las partes que conforma el contrato puede estar conformada por varias personas naturales o varias personas jurídicas. Y tranquilamente se puede llevar a cabo lo que es el contrato. Lamentablemente, en los libros clásicos o en la tradicional forma de enseñar, se dice, ¿no? A le vende a B, y dice, ya, es una persona natural. Entonces, ese es el error muchas veces. Pero se deja de lado que a veces la realidad transmuta, si decimos así, esa situación como término jurídico. Vamos ahora a lo que es la vinculación de la voluntad con el artículo 140 del Código Civil. Y acá no me voy a detener, esto no es una clase de acto jurídico, pero quiero ver la relevancia de cómo fue pensado en el artículo inicial, en el libro segundo del Código Civil, este concepto de voluntad como tal. Y bien claro comienza, ¿no? El acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Doctrinalmente, a la fecha, ¿no?, el doctor Juan Espinosa, Eric Palacios Martínez, han manifestado lógicamente posiciones doctrinarias a favor o en contra de las tradicionales como Fernando Vidal, José León Barandarán, ¿no?, en torno a que debe llamarse manifestación de voluntad, declaración de voluntad, ¿no? Situaciones que lógicamente tratan de enfocar sobre todo una discusión circunscrita a la doctrina y a la relevancia del término cuando es utilizado. Otro tema que es materia de reflexión también, es cómo es entendido el término acto jurídico o negocio jurídico. Y solo acotaré y en un minuto me permito hacer un paréntesis en este tema. Conversando con mi profesor del doctorado, el doctor Leiser León Hilario, en un libro muy bueno que se llama El sentido de la codificación civil, él prácticamente nos habla de que la doctrina nacional es mucho de copiar cosas. Es mucho de asimilar conceptos que no nacen acá, sino que porque están de moda o porque vienen de otras tradiciones jurídicas, tienen que ser asimiladas de acuerdo a la forma en que son traducidas. Y acá acotaré solo una palabra de un autor italiano, Stefano Rodotà. Muchas veces esa asimilación, si decimos así, transmutar esa institución por parte del traductor, no nos trae el mensaje original de la persona quien la creó. Y entonces, ¿qué es lo que hemos caído? Y así lo manifestaba también su maestro Lizardo Taboada Córdoba, que hemos caído en una situación donde por culpa de una mala traducción, el término que nosotros tenemos es acto jurídico, viene de acte juridique, que los franceses lo que quisieron decir es manifestar el negocio. Negocio es el término mucho más amplio al momento de poder interpretar, manifestar, exteriorizar esta institución jurídica. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Esa voluntad que nosotros tomamos como imagen principal del desarrollo de estos temas tiene que estar acorde con 4 requisitos básicos que ustedes han estudiado en sus cursos de acto jurídico como tal, ¿no? El agente capaz, nos habla de la capacidad, el objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? Lo que muchas veces en nuestras clases nosotros manifestamos como un requisito sine qua non. ¿Por qué? Porque si no lo cumples ya el acto jurídico caería en una situación de invalidez y nulidad. ¿Está bien? Pero vamos a nuestro tema, de la autonomía de voluntad. Miren, revisando algunos apuntes, el doctor Morales Servias nos habla de que autonomía de voluntad va de la mano con lo que es la facultad que tiene toda parte, todo ser, todo sujeto de derecho, miren, ni siquiera digo persona,
de poder emanar, si decimos así, actos, productos, resultados jurídicos. Una visión alemana muy contemporánea. Él manifiesta lógicamente que esa autonomía nos permite que se combinen, por un lado, lo que es la libertad y la facultad de hacer derecho. Entonces, de esa manera, la autonomía es algo imprescindible, inmaculado, que surge, que nace de la persona, en este caso el principal agente, como es el ser humano, para poder manifestar lo que realmente quiere y los resultados jurídicos que se pueden desprender de él. Lógicamente que la voluntad y su exteriorización, dentro de los clásicos artículos del libro segundo, se pueden dar de dos maneras, expresa y tácita, ¿no? El ejemplo que suelo utilizar siempre en mis clases es, no lo expreso, ¿no? Porque ahí sí se manifiesta, sí quiero, sí acepto, ¿no? Que son manifestaciones donde no hay ninguna duda de lo que se quiere transmitir, pero ¿dónde viene el problema? Viene el problema justamente cuando viene a ser lo tácito. ¿Por qué? Porque ahí tengo que deducir del comportamiento, de la actitud, ¿no? De las partes, lo que realmente quieren transmitir. Y el ejemplo típico que pongo, ¿no? Y no es que sea muy romanticón, pero creo que pinta de cuerpo entero esta situación, es cuando una persona se declara una chica. Y la chica no le dice ni sí ni no, sino viene y le clava un ósculo. Si decimos así, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Eso te está manifestando que sí está aceptando su declaración y quiere entablar una relación como tal. ¿Acaso le he dicho, sí quiero estar contigo? En ningún momento se lo he exteriorizado, pero el comportamiento ha deducido justamente ese mensaje de manera puntual. ¿Está bien? Y por último, a ver, por favor, ¿no? Trato de asimilar en situaciones de la vida cotidiana estos ejemplos porque es la forma más viable de ver que el derecho no es algo ajeno a nosotros y que no solo está en el Código Civil o en el diario peruano que a diario revisamos, sino que está impregnado en nuestra vida diaria. Primero, no existen entonces dudas de lo que se desea transmitir, ¿no? A la otra parte y se deduce de los actos, comportamientos realizados por los sujetos. O sea, acá en el término de la manifestación de voluntad tácita, el comportamiento, la actividad es lo que va a delinear qué cosa, lo que queremos exteriorizar. Vamos ahora, ¿qué pasa cuando es trastocado estos principios en la voluntad? ¿Qué pasa cuando no es en pureza lo que nosotros queremos hacer o hay un factor externo o interno que en pureza va a chocar con lo que realmente queremos? Y ahí vamos a encontrarnos con un tema que es materia de análisis. Yo ayer, para preparar la exposición, estaba leyendo a Jacques Villotrecht, es uno de los padres del Código Civil, y él manifiesta en un artículo en homenaje a Manuel de la Puente Lavalle la real dimensión de los vicios de la voluntad, ¿no? Que lógicamente yo cuando era alumno leía a Fernando Vidal y decía, pues esto es ya lo máximo, ¿no? Pero no, las situaciones nos han llevado, e inclusive en su libro homenaje a Fernando Vidal Ramírez, a estipular una cuarta causal de vicio de voluntad. ¿Por qué decimos eso? Porque el dolo, la violencia y el error, esa tripartita forma de establecer situaciones amorfas, contrarias a lo que la voluntad ha sido trastocada, son conceptos, como lo ha dicho el doctor Montero Ordinora, clásicos. Lógicamente hoy, que estamos 26 de septiembre, ¿ese concepto puede seguir en boga? Yo diría que con reformulaciones adecuadas como tal. Y por último, el tema de la reserva mental y el silencio. Para nadie es un secreto que cuando se dio el Código Civil de 1984, el tema del silencio como tal, y ahí me voy a enfocar, no era tan esbozado o tan importante como ahora lo es. Y ahí podemos dejar bien en claro de que el silencio como tal puede tener repercusiones jurídicas, pero ¿a dónde corre la responsabilidad de las mismas? A las partes. ¿Y ese es un reflejo de qué? Ese es un reflejo de la libertad. Libertad de las partes de poder asumir la responsabilidad de otorgarle o no al silencio, ¿qué cosa? Una relevancia jurídica del caso como tal. Y la reserva mental es aquello que me guardo, pues, que nunca voy a exteriorizar y que yo no puedo, si decimos así, exigir que tenga consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque nunca tuvo esa transmutación hacia afuera que le dé ese resultado jurídico esperado. ¿Está bien? A ver, vámonos ya al tema medular y principal de la exposición, que es la voluntad contractual. Y voy a comenzar con un ejemplo que siempre cito en mis clases de contratos típicos, de contratos parte especial, que traigo consigo ver la base de dónde viene esta cadena o este eslabón que es el derecho civil a lo largo de toda su regulación como tal. Y lo que digo es lo siguiente. El 1351 que define lo que es el contrato no es otra cosa más que el acto jurídico sumado a una palabra clave. ¿Qué cosa es? Patrimonio. Y patrimonio que muchas veces ha sido definido inadecuadamente por nuestra doctrina o no solo por las formas en las personas que asimilan este concepto. ¿Por qué diría eso? Porque lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen patrimonio, mi casa, mi carro, mis joyas, mi reloj, etcétera. Pero esa es la parte bonita de la historia. Es como si te contaran, ¿no?, la parte emotiva del cuento. Pero también patrimonio, señores, son los gastos,
son las obligaciones, son los compromisos que uno asume a lo largo de su existencia. O sea, también tiene una parte negativa. Y hemos visto de un tiempo a esta parte en los cursos que dicto y en los libros que constituyo, que tradicionalmente decía, no, patrimonio, mi casa, mi carro, está bien, pero eso puede ser una mentalidad o una forma de entender derecho civil restringida. Hoy, que estamos ya en 2014, el concepto de patrimonio, como bien lo señala el maestro Max Arias Schreiber Peset en su libro Exégesis, es algo más, y es el cúmulo y el resultado de ¿qué? Del aspecto positivo y negativo de índole económico que reúne a una persona a lo largo de ¿qué? De su existencia. Y eso, por favor, hay que tenerlo siempre en cuenta como tal. ¿Una deuda es un patrimonio, doctor? Sí, sí es un patrimonio, pues, que inclusive puede ser negociable, ¿no? Vean ustedes cuando se vienen acá a la universidad o al lugar de centro laboral donde ustedes trabajan, dice, compro deudas, dice, ¿no? Recuperaciones, dice. ¿Eso no es comprar una deuda, un patrimonio negativo de una persona? Lógico, pues. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que a la fecha trasunta el concepto solo de la parte positiva, buena, que muchas veces ha sido conceptualizada negativamente, lo que es la palabra patrimonio. Luego, ¿qué es lo que yo quiero tomar en cuenta como reflexión jurídica? Volviendo al 1351, que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. La reflexión jurídica con la cual yo quiero terminar esta diapositiva es la siguiente, que el acuerdo a la cual hace acotación el 1351 es resultado de la voluntad ¿de quién? De las partes. Pues. O sea, ¿puede haber contrato sin voluntad? Pongamos ese tema, ¿no? Uno de los temas que se ha tocado acá ha sido la relación, y así lo manifiesta Juan Espinosa en una conferencia que dio en la Corte Superior de Lima, la vinculación que hay entre el Código del Consumidor y el Código Civil. Entonces, uno de los grandes apotegmas, si decimos así, que puede traer consigo una reflexión, ¿cuál es? Ver en qué medida las instituciones recogidas en el Código Civil son aplicables o complementarias ¿a qué? Al Código del Consumidor. Y por último, y con esto cierro esta diapositiva, es el resultado de lo que es querido, manifestado por ¿quién? Por las partes. Vamos ahora a lo que es el tema de la contratación, la voluntad contractual en el mundo de hoy. Y quiero dejar bien claro este tema. Reflexionando sobre estos temas, leí al doctor Alfredo Soria Aguilar, profesor de contratos, que tiene un libro muy bueno que se llama El Derecho de Contratos y las Nuevas Tecnologías. Conjuntamente en el prólogo, que es realizado por el doctor León Hilario, él manifiesta algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes como materia de reflexión. La primera de ellas es la siguiente: el efecto de la tecnología y su repercusión en la figura de la voluntad. Hoy, que estamos, viernes, ¿es necesario verle la cara, tocar a la otra parte para llevar a cabo el contrato? No, primer punto. Es decir, estamos en un mundo globalizado donde la presencia física no es un requisito sine qua non para llevar a cabo, ¿qué cosa? Un contrato como tal. Un ejemplo, yo soy un asiduo comprador de Mercado Libre. Que ponga, acepto, hago la oferta, yo ni siquiera conozco la otra parte, ¿sí o no? Pero ya he llevado a cabo, ¿qué cosa? Un contrato de manera virtual. Ese es un ejemplo lógico, sencillo, de poder llevar a cabo este tipo de situación. Otro, los medios virtuales, electrónicos y magnéticos. Miren, el tema, y esto fue acotado en una jurisprudencia alemana, de cómo llevar a cabo un matrimonio por teleconferencia. O pongamos un caso más típico, lo que es una junta, una sesión de socios, donde un porcentaje de los mismos no se encontraba porque estaba en otro país. Al momento de la votación y manifestar su voluntad de aprobar o no un acuerdo, ¿a qué cosa se recurrió? A una teleconferencia. Entonces, ese ejemplo, ¿qué nos habla? Que la voluntad como manifestación del efecto jurídico querido para el derecho societal en ese caso y comúnmente aplicable al derecho civil, nos habla en cierta manera de qué cosa, de que los adelantos científicos, tecnológicos también son aplicables al tema de la voluntad y de mucha mayor razón a la contratación civil. Por último, la firma electrónica. En un tiempo esta parte inclusive se ha dado, insiste en lo que es el tema de los fedatarios digitales, los fedatarios tecnológicos, inclusive ha salido una ley que complementa este tipo de situación, nos habla que necesariamente la clásica firma con tinta sobre el papel ya no es un concepto, si decimos así, requisito sine qua non para llevar a cabo un contrato. Muchas veces, si decimos así, la firma digital, la firma electrónica ha tomado un ribete de importancia jurídica en lo que es el mundo transaccional. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Que la firma electrónica, la videoconferencia, los mercados virtuales y las redes sociales son espacios donde tranquilamente se pueden llevar a cabo, ¿qué cosa? Contratos. Y con esto no estamos negando la importancia de los mismos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y viene acá a acotación las conclusiones de este tema. ¿Podemos decir que el derecho civil está obsoleto?
Podemos decir que el derecho civil y el libro séptimo, que hizo acotación el doctor Montero Orinola, que se llama Fuente de las Obligaciones, porque no existe un libro que diga libro de contratos, ¿sí o no? Dice bien claro fuente de las obligaciones. ¿Y por qué nos dice eso? Porque el contrato es la figura típica del cual emanan, del cual nacen. ¿Podemos decir que nuestro Código Civil está obsoleto? Lo que podemos decir es que el Código Civil, como me manifiesta Mario Castillo Freire, y así lo hizo hace una semana en Arequipa, es un código que debe de buscar la interpretación. ¿Qué significa eso? Debe buscar la agilidad y el trabajo y el esfuerzo jurídico intelectual de todos los que formamos parte del mundo del derecho. El código no me va a dar la respuesta que dice artículo, que dice tal artículo. Quien busca eso está hablando de una dejadez intelectual. Discúlpeme que sea tan fuerte, pero eso es verdad. ¿Dónde se aprecia la calidad del abogado? En la interpretación, en la forma como asimila, descubre el mensaje que nos quieren dar los artículos, no en la respuesta que el artículo me da. Por eso que decimos que el contrato como tal no ha perdido un ápice de importancia como tema medular y básico de nuestro derecho civil. 2, ¿es una institución que vincula al ser humano con el derecho? Yo creo que el contrato es la figura típica. Ya se ha mencionado, desde que se levanta, la gente para ir a su trabajo, a la universidad, ya contrata. ¿Y qué nos está diciendo? Que es una figura que no puede estar ajena a la realidad y lógicamente como tal necesita específicamente ¿qué cosa? Tener las cosas claras. ¿Y qué significa tener las cosas claras? Puntualizar los pros y los contra, y lo vemos ¿dónde? En los contratos de masa muchas veces, donde no hay una negociación previa, pero bajo la figura de la libertad contractual lo tomas o lo dejas, ¿sí o no? Situación que lógicamente puede desencadenar una figura que está impregnada en el título preliminar del Código Civil. ¿Cómo se llama eso? El abuso en el ejercicio del derecho, básico para tomar en cuenta en la defensa de estos temas de manera puntual. Por último, el derecho regula y encamina la naturalidad como la transferencia fidedigna de la voluntad. Eso es lo que se busca. Y una figura complementaria de la misma, ¿cuál es? La buena fe. La buena fe, ¿por qué? Porque eso va a transmutar, si decimos exteriorizar, lo que realmente las partes quisieron desde un momento de iniciar este tipo de relaciones jurídicas. Y por último, va de la mano con los diferentes cambios, modificaciones y adelantos que se pueden dar dentro de una sociedad. ¿Qué quiero decir como reflexión final para dar paso a las preguntas? Bien dice Eduardo Couter en los mandamientos del derecho, dice, estudia, ¿no? Estudia, ¿por qué? Porque el derecho transmuta, cambia, y la persona que no estudia, no está actualizada, cada día va a ser menos abogado. Ustedes que están en una etapa de formación jurídica, y los de turno de la mañana la mayoría se dedica ad hoc al estudio, mis palabras finales primero son de felicitación por venir en un horario a esta casa de estudios, hay gente que viene de lugares muy lejos, pero con esa avidez de querer estudiar, y segundo, que tomen conciencia de lo que estamos haciendo. Ustedes son los futuros abogados y son las futuras personas que van a interrelacionar con el Código Civil y con las futuras normas que van a ver estos temas. Si no hay una preparación ahora de estudiantes, imagínense ustedes qué es lo que puede pasar más adelante, las situaciones que pueden contravenir. Y tercero y último, valora tu profesión, como decía Couter, que sea un honor para ti cuando tu hijo se acerca a decirte, padre, ¿qué profesión me recomienda seguir? Sea un honor para ti proponerle que seas abogado. Nunca se olviden de eso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Emilio Valareso por su exposición y daremos paso a la ronda de preguntas. ¿Algunos de ustedes que tenga alguna pregunta para los expositores? Sí, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Es que a ver, bueno, en principio, como acaba de exponer el profesor Emilio Valareso, el Código Civil no deja de tener vigencia. O sea, ¿por qué sabemos o por qué podemos considerar que un contrato de consumo es nulo? Tenemos que recurrir al Código Civil, ¿cierto? Acabamos de ver, por ejemplo, toda la parte que corresponde al acto jurídico, porque sabemos que el contrato es una especie dentro del acto jurídico. Lo que sucede es que dentro de la parte del contrato, esa cuestión fundamental, o sea, ¿cómo contratamos hoy con el contrato de consumo? ¿Cuál es el tipo de contratación que tenemos hoy? La contratación masiva. Entonces, esa parte, que es una parte medular de lo que hay en la actualidad, está en todo caso enfocada desde la perspectiva del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
mencioné en la exposición que nosotros hemos seguido un camino distinto, por ejemplo, al que sigue Alemania. Alemania hace 12 años dijo, más bien, modernicemos, dijo, porque la ley de modernización del derecho civil, modernicemos el Código Civil y traigamos todo aquello que es necesario que quede acá. Por eso es que nosotros hemos seguido un camino distinto, más bien hemos dicho, no, todo lo que es contratación masiva, lo que son cláusulas abusivas, la protección al contratante más débil por la semita informativa, más bien la llevamos a otro lado, cuando lo que hemos debido hacer en todo caso es robustecer el Código Civil, que no puede perder, digamos, la importancia que tiene, es la regulación más importante que tenemos nosotros como personas, y creo que ya regulando, porque el Código Civil no es que no regule, el Código se regula las cláusulas generales de contratación, el Código Civil también nos habla de las cláusulas abusivas. Yo creo que lo único que se pudo es simplemente hacer las modificaciones que sean pertinentes, pero no llevarnos a otro código. No es una ley, no es la ley de protección del consumidor, es un código de protección y defensa del consumidor, cuando tranquilamente nosotros pudimos haber modernizado, como se hizo en Alemania, el Código Civil. ¿Alguna otra pregunta? Estamos de acuerdo. O sea, uno es el problema sustancial y otro es la forma como tratamos de resolverlo, que es importantísimo también. Pero no perdamos de vista que la puerta de entrada, digamos, a lo que significa la solución a los problemas que podemos tener los consumidores, que es el Indecopi, sigue siendo una vía administrativa, ¿cierto? Que no es la única. Finalmente podemos derivar en un control judicial con la acción contenciosa administrativa. Así que la vía administrativa, como reitero, como puerta de ingreso para que tratemos de solucionar estos conflictos, no me parece mal, ¿no? No me parece mal. Pero eso no significa que no tengamos que considerar en el Código Civil la parte sustancial de lo que significa el contrato. ¿Alguna otra intervención? Por favor. A ver, el Código del Consumidor, yo hice acotación de que el mundo a la fecha, de manera apropiada, no puede estar únicamente encapsulado, si decimos así, en normas escritas, ¿no? O sea, en el código de papel, sino de que, lógicamente, una de las formas como ha llegado a masificarse de manera puntual es de manera virtual, ¿me entienden? Ahora, supongamos, y pongo el ejemplo, ¿qué tal si no logro concretar una compra en Mercado Libre de manera virtual, sí o no? ¿Dónde estaría la sanción? El tema está, primero, por fijar de manera adecuada la identificación del comprador que recurre a estos servicios. Y bien claro, cuando uno hace una compra en Mercado Libre, en Amazon, en Taller, etcétera, dice bien claro, ¿no? Va a llenar usted una encuesta, va a llenar usted un formulario, de manera adecuada vamos a cruzar los datos y a partir de ahí recién es que vamos a llevar a cabo, asimilarlo usted a nuestra base de datos para que pueda ofrecer sus productos como tal. ¿Está bien? Ahora, el tema de virtual mucho se presta a ¿qué cosa? Para poder engañar. Y eso nadie es un secreto hablándolo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque puede ser que la imagen diga una cosa, pero cuando te llega el producto está de otra manera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice, oye, el color era distinto, ¿no? Que era la tonalidad, la talla era distinta, ¿no? Lo que pasa es que está hecha para un americano que mide distinto al peruano, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de detalles, lógicamente nos permite que en el Perú hoy, que no estamos acostumbrados a este tipo de contratación de manera cotidiana, pueda ser sancionada. Yo pienso que sí, ¿no? O sea, no puede dejarse en indefensión total a la persona, sino lo que se debe buscar es que la persona conozca a dónde recurrir, que es un tema muy distinto. Uno de los temas que dice, ¿no?, acumulación, que la vía administrativa, etcétera, es que la gente no conoce sus derechos en primer lugar. Dos, que la gente no sabe a qué institución recurrir. Entonces, ¿qué cae en ese tema? En una empresa de desánimo, desconcierto
interrogaciones totales y al final la persona desiste en qué cosa, en llevar y viabilizar bien el contrato. ¿Y qué es lo que propongo acá? Y con esto termino. Una cultura de ¿qué? De asimilación de instituciones de defensa de derechos. En este caso, el Código de Consumidor nació con esa finalidad. Cuando lo hicieron, tomaron como base varias legislaciones, una de ellas la brasileña. Pero Brasil, con el tema del consumo a comparación de Perú, y ese es otro de los temas también que mencionó el doctor Montero Ordinola, nos lleva pues pasos agigantados por la cantidad de población que tiene y por la dimensión del país que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Asimilar a nuestro país instituciones que no tienen una realidad acorde con su realización como tal, es ahí donde surge el problema. No es que demos la ley puede darse como si está bonita de moda. La cosa es que logre los objetivos por la cual fue dada. Eso es lo que tendría que acotar. ¿Alguna otra intervención? Sí. Bueno, no olvidemos que hay una ley de protección al consumidor, el decreto legislativo 716, que es del año 93, 91, ¿no? 91, en el que ya de alguna manera, era una ley en la que ya de alguna manera, por ejemplo, se regulaba lo que significaba el punto de entrada para el contrato, la oferta, ¿cierto? El Código Civil, por si acaso, regula la oferta al público, que sería lo propio en una contratación masiva, pero la regula de una manera distinta como la hace el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Código Civil fue mucho más tímido. O sea, hace 30 años se dijo, no, si yo publico un aviso como Supervea, ¿no?, para ofertar, por ejemplo, pisco, ¿no?, y digo que por este fin de semana vendo las botellas de pisco a 20 soles, corre el riesgo, si esa es una oferta, de que vengan muchos consumidores y que finalmente incumplan muchos contratos porque tenga una capacidad limitada. Entonces, por eso es que en esa época se dijo, no comprometamos al proveedor, y en todo caso que esas ofertas al público que haga, esa publicidad, esa promoción que haga, que solamente sea una invitación, cosa que queda en él más bien el que pueda aceptar las ofertas que haga el público. En cambio, ya en el año 91, o sea, 7 años después del código, ya por lo menos en la Ley de Protección y Defensa del Consumidor se decía, no, la oferta que hace el proveedor, que sea obligatoria, de alguna manera que lo obligue. Y ahora, esto queda sumamente claro. Ahora en el Código de Protección y Defensa del Consumidor se dice, los proveedores están obligados, por el contenido de su oferta, por la publicidad, por las promociones, así no consten expresamente en el contrato. Entonces, bueno, era inevitable, si tenemos un código, era inevitable que el código tuviera que abordar los aspectos más importantes del contrato de consumo. Esa es la razón. Bueno, agradecemos por la exposición al doctor Montero Ordinola, al doctor Emilio Valareso, a quienes le agradecemos y los despedimos con fuertes palmas, señores. Muy agradecido, que tengan muy buenas tardes.